book of Romans, capítulo 9, versículo 24. chapter 9, verse 24. A los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Voy a leer el versículo 22. I will read verse 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su paciencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria? ¿Quiénes son estos vasos de misericordia? Who are these vessels of mercy? Nosotros, hermano, It's us, el pueblo de Dios. God's people. Nosotros somos esos vasos de misericordia. We are those vessels of mercy. Dice que Él nos ha llamado. It says that He has called us. Lo vimos en las clases anteriores. We studied that in previous classes. Nuestro llamamiento no viene del ser humano. Our calling doesn't come from the human being. No es un llamamiento común. It's not a common calling. Nuestro llamamiento viene de Dios. Our call comes from God. Así es de que todo lo que nosotros recibimos del Señor So everything we received from the Lord es porque Él quiere dárnoslo. is because He wants to give it to us. Todo lo que nosotros alcanzamos en Dios Everything that we can achieve in God es porque Él nos da la fortaleza y la sabiduría para hacerlo. is because He gives us the wisdom to do it. El Señor nos ha llamado. The Lord has called us. El Señor lo ha llamado. He has called you. Hermano, su caminar Your walk solamente está basado en Dios. is based upon God Porque Dios es perfecto. because God is perfect Porque Dios es amor. and He is love. Porque Dios es paciente. He is patient. Porque Dios es bueno. He is good Porque Dios es fuerte. and He is strong. Porque Dios es sabio. God is wise. Así es de que nuestro llamamiento depende de Dios. So our calling depends on God Y Dios nunca nos va a fallar. and He will never fail us. No tenemos razón We don't have any reason para detenernos en caminar con Dios. to stop and walking with God. No hay nada, There is nothing, nothing, ni aún los malos testimonios que nosotros podamos ver, not even the bad testimonies we might see que tengan más poder que Dios that have more power than God para detenernos en nuestro caminar. to stop us in our walking with God. No, el llamamiento viene de Dios. The calling comes from God. Es como usted en su trabajo. It's as if you were in your job Un compañero de trabajo no lo puede despedir, and one of your co-workers cannot fire you, ¿verdad que no? right? No tiene la autoridad de despedirlo. That person doesn't have the authority just to fire you. ¿Quién lo puede despedir? Who can fire you? Su jefe. Only your boss. Es el único que lo puede despedir. He's the only one that can fire you. Así es de que en el camino de Dios So in God's walk, nadie nos puede detener, no one can stop us porque Dios es el que nos ha llamado. because God is the one that has called us. Y vale la pena obedecer a Dios. And it is worth it to obey God. Y vale la pena sentirnos tan contentos, It is worth it for us to be happy tan felices de haber sido llamados por Dios. and being called from God. Porque vimos en clases anteriores Because we studied in previous classes que el Señor le pregunta a Israel, that the Lord asked Israel, ¿qué otra nación tiene el Dios que ustedes tienen? what other nation have the God that you have? Ninguna otra. None other. Tenemos el privilegio de conocer al único Dios verdadero. We have the privilege of knowing the true God, Y Él es el que nos ha llamado. and He's the one that has called us. A nosotros, Us. no solo de los judíos, Not only from the Jews, mas también de los gentiles. but also of the Gentiles. El Señor The Lord nos ha llamado, has called us, aunque no somos judíos, although we're not Jews. nos ha llamado y nos ha permitido ser parte de su pueblo. He has called us and He has allowed us to be part of His people.
Ahora, no es que somos judíos que vivimos en Israel, Now we are not Jews that live in Israel como el país de Israel, as the country of Israel, pero nos ha llamado para ser parte de su pueblo but He has called us to be part of His people, y nos ha puesto en una iglesia. and He has placed us on in a church. Cada uno de nosotros Each one of us tenemos esa naturaleza judía en nuestro interior, have that nature, that Jewish nature inside of us. judíos espiritualmente, We are Jews spiritually speaking, porque tenemos al Salvador Jesucristo. because we have the Savior, Jesus Christ. La iglesia The church, es una asamblea llamada por Dios, it's an assembly called from God, que en el tiempo del apóstol Pablo that in the time of the Apostle Paul, estaba compuesta de judíos. it was conformed of Jews. Primero eran judíos. First they were Jews. Acuérdense que los apóstoles salieron a predicar a los judíos Remember that the apostle went out to preach to the Jews, y después se convierte Pablo and then Paul gets converted y predica a los gentiles. and he preaches to the Gentiles. Entonces la iglesia en el tiempo de los apóstoles, So the church in the time of the apostles, mientras era solo judíos, while they were only Jews, era una iglesia pequeña. it was a small church. Pero cuando se abrió el mensaje de salvación para los gentiles, But when the message was opened towards the Gentiles, cada vez eran más y más y más los gentiles que se convertían al cristianismo. they were more and more the Gentiles that converted into Christ. Entonces los judíos quedaron un grupo pequeño So the Jews that were a small group, y los gentiles eran un grupo más grande. then the Gentiles were a greater group. No había dos grupos, There were not two groups, pero se redujo la cantidad o el número de judíos en las iglesias de aquel tiempo. but the amount of the Jews were smaller in those days. Ahora déjenme leerles un poquito de información. Let me read some information to you. El trasfondo histórico del libro de Romanos. The history of the book of Romans. Romanos fue escrito por Pablo The book of Romans was written by Paul alrededor del año 56 después de Cristo. around the year 56 after Christ. Esto es 25 años después de la muerte y resurrección de Cristo. This is 25 years later than Jesus' death and resurrection. La mayoría de los judíos no estaban respondiendo al evangelio. The majority of the Jews were not answering to the gospel. Una muy pequeña minoría de judíos había puesto su fe en Jesús como Mesías, Only a few Jews had placed their faith in Jesus as their Messiah, incluyendo a Pablo. including Paul. Cuando recién comenzó la iglesia, When the church just started, la membresía era totalmente judía. membership was only Jewish. Eso lo leemos en Hechos 2. We read that in Acts chapter 2. Y después en Hechos capítulo 10 And then in Acts chapter 10, nos relata cómo fueron salvos los primeros gentiles it says to us how the first Gentiles were saved, y fueron añadidos a la iglesia. and they were added to the church. Al paso del tiempo, Through time, más y más gentiles more and more Gentiles vinieron a Cristo. came to Christ. La mayoría de cristianos eran gentiles. The majority of Christians were Gentiles. Pronto los judíos salvos llegaron a ser una minoría en las iglesias. Soon the saved Jews were just a minority. Hoy en día, Today, no muchos judíos not many Jews son los que han recibido a Cristo como Salvador. are the ones that have received Jesus as their Savior. Sí son muchos, There are many, pero en comparación a todos los judíos, but in Del comparison mundo. to the Jews of the world, es un pequeño grupo that is just a small group que han recibido a Jesús como el Mesías. that have received Jesus as the Messiah. Entonces, cuando Pablo escribió a los romanos, So when Paul wrote to the Romans, esto era un problema, this was a problem porque decían, because they said, si los judíos son el pueblo escogido de Dios, if Jews are the chosen people, que lo vimos al principio en el capítulo 9, that we just saw that in the beginning of the chapter 9. entonces ¿por qué tan pocos judíos son salvos? So why is it then that just a few Jews are saved? Y preguntan, ¿ha desechado Dios a su pueblo?
Does this mean that God doesn't like his people? Entonces aquí en este versículo 24, So in the verse 24, Pablo nos está ayudando a entender Paul is helping us to understand que en este tiempo el pueblo escogido de Dios that in this time, the chosen people from God son aquellos que Dios ha llamado. are those that God has called, No solamente los judíos, not of the Jews only, sino también los gentiles. but also of the Gentiles. Y damos gracias a Dios por eso, And we give thanks to God for that, porque la puerta se abrió para nosotros, because the door was open for porque us. tenemos la bendición de tener a Cristo como nuestro Salvador. Because we have the blessing in having Jesus as our Savior En la iglesia de Dios in God's church. no hay judío There is no Jew ni hay gentil. nor Gentile. Vamos a leer en Colosenses 3, 10 y 11. Let's go to Colossians 3. Si lo tiene, por favor, lean. If you find it, please read it. Colossians 3, 10 and 11. And have put on the new man, which is renewed in knowledge, after the image of him that created him, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Amén. Bendito el nombre del Señor. Mas Cristo But Christ es en todos is all y en todos. and in all. Cristo. Christ, Cristo Christ es quien nos une. is the one that unites us. Ahora, el versículo 25 y 26 de Romanos Now, 9. Romans 9, 25 and 26. Sí, por favor. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aquí el apóstol Pablo Here the Apostle Paul está citando estos pasajes del libro de Oseas, is giving these passages from the book of Hosea. porque cuando habla de Oseas When he speaks about Hosea, se refiere a Israel, it refers to Israel, al pueblo de Israel, the people of Israel, a las 10 tribus del norte to the 10 tribes of north que se habían apartado del Señor, that had strayed away from God, que habían sido infieles a Dios that they had been unfaithful to God, y se habían vuelto a la idolatría. and they have turned to idolatry. A veces Sometimes creemos que la gente solo se aparta de Dios we believe that people only stray away from God, y es todo. and that's it. Y dice, no, pues ahorita no está caminando con el Señor. Well, right now they're not walking with God. No, pues dejó de congregarse. That person stopped from congregating. Tiene tiempo que no asiste. It's been a long time that they don't come, Y creemos que hasta ahí quedan las cosas. and we think that things stop there. Pero algo está pasando. But something is happening. Está caminando hacia atrás. That person is walking backwards. Se está volviendo consciente o inconscientemente a las cosas que ya había dejado atrás. They're turning back to the consciously or unconsciously to the things that once they left behind. Israel dejó de caminar con Dios. Israel stopped walking with God, Y no mucho tiempo después, and not much time later, ellos estaban adorando ídolos. they were worshiping idols. Así es de que podemos aprender So we can learn que nunca es bueno detenernos de caminar con Dios. it's never too good to stop walking with God. El día que nos querramos detener, The day that we would like to stop, algo va a pasar. something is going to happen. Nuestra naturaleza se va a aprovechar de esos momentos Our nature is going to take advantage of those moments. y va a procurar apartarnos de Dios lo más rápido posible. It's going to want to put us apart from God quickly Entonces, por su infidelidad, because of their infidelity. Dios los deshereda God disinherit them. y los llama Loamit. No leímos eso, ¿verdad?
Vayamos al libro de Oseas. Let's go to Hosea. Oseas 1:9. Hosea 1:9. Aleluya. Primero 2:23, por favor, si lo tienen ya. Let's go to 2:23 of Hosea. Hosea. Sembraré la para mí en la tierra y tendré misericordia de los que aman y diré a los amis, pueblo mío tú, y él dirá, Dios mío. Amén. Ahora 1:9. Hosea 1:9. Y dijo Dios, ponle por nombre lo amis, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Esta expresión lo ami This expression, lo ami, significa no mi pueblo. means not my people. Qué triste, ¿no? That is sad, isn't it? No quisiéramos escuchar esas palabras. We don't like to hear those words. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. For ye are not my people, and I will not be your God. Sin embargo, sabemos que en un futuro We know that in the future, Israel será restaurado nuevamente Israel will be restored en el favor de Dios. in God's favor. Y leamos qué dice el versículo 10 del capítulo 1. Let's go to verse 10. Si lo tienen, léalo por favor. If you find it, please read it. Hosea 1:10. Aleluya, aleluya. El Señor también los va a reclamar como propios, The Lord also is going to proclaim him as his, porque Él tiene el poder para restaurar. because he has the power to restore. Él primero dice, no son mi pueblo, First he says they're not my people, pero en su grande misericordia and his great mercy, y por lo que Él había prometido, and for what he has promised, los va a restaurar nuevamente. he will restore them, Y entonces los va a tomar como hijos, so that he's going to take them as children, y en ese mismo lugar and in that same place, serán llamados hijos del Dios viviente. they will be called the sons of the living God. Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Dios es bueno. God is good. Dios en su misericordia God in his mercy traerá a un pueblo will bring the people que primero había sido rechazado that first was rejected a una relación con Él. to a relationship with him. Y Pablo aplica este principio de Oseas a los gentiles And Paul applies this principle of Hosea to the Gentiles. y les dice, ustedes que antes no eran pueblo, And he says to them, before you were not the people, pero que ahora son pueblo, but now you are. ustedes pueden conocer la gracia de Dios You can know God's grace mostrada a aquellos que no son judíos, that is shown to those that are not Jews que no tienen el derecho de ser pueblo de Dios, and don't have the right to be a people of God. pero a través de la gracia de Dios, But through God's grace, ustedes también son pueblo de Dios. you are also of God's people. Antes no eras pueblo porque eres gentil, Before you were not part of his people because you're a Gentile, pero ahora por la gracia de Dios, but now by God's grace, Él te está llamando he's calling you y te está poniendo en la posición privilegiada and he's placing you in the privileged position de ser pueblo de Dios. of being called God's people. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, I remember that when I was a girl, yo tengo 5 hermanas mujeres, I have 5 sisters, y enfrente de nuestra casa vivían otras familias. and in front of our home, 5 more families lived there. Y los domingos mis papás pues nos arreglaban para irnos a la iglesia. And on Sundays, we got ready to go to church, Y todas estábamos listos para salir. and we were all ready just to go. Pero a veces algunos de todos los hijos But at some point, one of the children no salían. didn't go out. Y las mamás en México tienen manera de sacar la verdad, ¿no?
And moms back in Mexico, they have a way of getting you out, right? ¿Por qué no vas? Y los chanclazos, ¿no? Why is it that you don't go and there goes the beating? Y a todos nos pasó alguna vez. And at some point it happened to us. Decíamos, es que nos da vergüenza. And we said, oh, I'm ashamed. Ah, porque mi mamá sabe coser. I'm embarrassed. And, my mom knows how to sew. Y nos hacía unas bolsitas para meter nuestra Biblia en nuestro cuaderno. And she made this purses or bags to put our Bibles in. Y ahí íbamos todos con nuestras bolsitas. And all of us had our purses. Y cuando salíamos, And at the end of the day, we go out. los niños y algunos adultos Some children and adults, nos gritaban aleluyas. they will shout hallelujahs. Y a nosotros eso nos daba pena. And that was embarrassing for us. Porque luego ya no se querían juntar con los aleluyas. Because they didn't want to be with us with the hallelujahs. Y nos daba vergüenza salir And we were embarrassed just con to nuestra go out Biblia. with our Bibles. Pero ahora But now que ya soy adulto, that I'm an adult, y ustedes también han de tener alguna experiencia como esa, and perhaps you might have had that experience also, es tan maravilloso it is so wonderful ser parte del pueblo de Dios. to be part of God's people. Es una bendición ser parte del pueblo de Dios. It is a blessing of being part of God's people. Son de esas cosas de las que nos debemos sentir orgullosos, Those are the things that we should be proud of felices, contentos and happy and content. de venir a la casa de Dios. Coming to the house of God. Y que nos ven que cargamos nuestra Biblia, If they see that we are carrying our Bible, pues tenemos el privilegio de tener una Biblia. well, we have the privilege of carrying it. Entonces, cuando no teníamos el derecho de ser pueblo de Dios por nacimiento, And we didn't have the right of being God's people by birth, por no ser judíos, for not being Jews. el Señor nos llama su pueblo. Then the Lord calls us His people. ¡Qué bendición! What a blessing. ¡Qué bendición ser parte del pueblo de Dios! What a blessing of being part of God's people. Hay otras naciones There are other nations que están tan equivocados, that are so wrong, creyendo que están buscando a Dios, believing that they are seeking God, que están agradando a Dios, and they are pleasing Him. cuando en realidad no lo están haciendo. In reality, they are not doing it. Pero nosotros Because estamos 100% seguros we are 100% que el Dios que nosotros tenemos that the God that we have es el Dios sobre todas las cosas, is the God of all things, el único Dios verdadero. the only true God. Bendito el nombre del Señor. Blessed be His name. Versículo 27 y 29 de Romanos 9. Romans 9, 27, 29. ¿Puede leerlo, por favor? Que yo You read it, please. Isaiah also crieth concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved, for he will finish the work and cut short in righteousness, because a short work will the Lord make upon the earth. And as Isaiah said before, except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma and been made like unto God Gomorrah. Aleluya, aleluya. Pablo está diciendo en estos versículos Paul is saying in these verses, que solo un pequeño remanente, only a small remnant. dice el 27, Verse 27 says, también Isaías clama tocante a Israel. Isaiah also cried concerning Israel. Esta palabra clamar significa llamar, This word to cry means to call, exclamar, to exclaim. y dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, The number of Israel, if the number of Israel were as the sand of the sea, es decir, un número incontable, is to say a number that cannot be counted, las reliquias serán salvas, then the remnant shall be saved. el remanente, The remnant, una pequeña parte a small
part, un pequeño grupo a small group sobreviviente that survived de los millones y millones de judíos que hay, of the millions and millions of Jews that are there. un remanente será salvo. Just a remnant shall be saved, Van a conocer al verdadero Dios de Israel. and they will know the true God of Israel. Y luego el versículo 28, Verse 28, porque palabra consumadora y abreviadora en justicia. for he will finish the work and cut it short in righteousness. Cuando Dios juzga, When God judges, es poco lo que queda. it is just a few that remain. Ejecutará su sentencia, He will give his sentence, porque el Señor hará el Señor sobre toda la tierra. because the Lord shall do all of this upon all the earth. Y después nos dice el versículo 29, Verse 29 says, y como antes dijo Isaías, and as Isaiah said before, si el Señor de los ejércitos except the Lord of Sabaoth no nos hubiera dejado simiente, had left us as seed, como Sodoma habríamos venido a ser, we had been as Sodom, y como Gomorra fuéramos semejantes. and been made like unto Gomorrah. El Señor de los ejércitos, The Lord of hosts, el Señor de las huestes, the Lord of the armies, Señor del universo, the Lord of the universe, soberano, the sovereign one, comandante y jefe, the commander in chief, el Señor de los ejércitos. the Lord of hosts. Esa naturaleza de Dios That nature of God, o ese nombre de Dios or that name of God, que tiene poder para destruir todo. that has the power to destroy everything. Él destruyó Sodoma, He destroyed Sodom. el Señor Dios de los The ejércitos, Lord of hosts destruyó Gomorra, destroyed Gomorrah. no dejó nada de ellos, He didn't leave any of them, porque esta naturaleza de Él, because this nature of his, cuando viene a juzgar, when it comes to judge, cuando viene a pelear, when it comes to fight, no deja nada. he doesn't leave anything behind. Su nombre es tan poderoso His name is so powerful que no queda nada. that nothing is left. Entonces dice aquí que hubiéramos sido como Sodoma y como Gomorra, It says here that we had been as Sodom and Gomorrah, pero gracias a Dios but thanks to God, por su grande misericordia because of his great mercy, que Él ha dejado un remanente that he has left a remnant en el cual vuelve a brotar la vida. in which, Bendito el nombre del Señor. in which the life comes out again. Un pequeño grupo A small group que teme y ama el nombre del Señor. that fears and loves the name of the Lord. No porque los demás no quieran, Not because the others don't want to, yo no voy a querer. I will not want to. Dios siempre tiene un remanente. God always has a remnant. No porque los demás no quieran, Not because the rest don't want to, yo voy a ser afectado por estas decisiones. then I will be affected for those decisions. Yo voy a decir, no quieren, I will say, if they don't want to, no quieren, no quieren, no quieren. they don't want to, they don't want to. Aparentemente me quedo yo sola, Apparently I'm alone, pero la palabra de Dios me recuerda but the word of God reminds me que si yo permanezco, that if I remain, voy a ser parte de ese remanente I will be part of that remnant, del cual el Señor va a levantar vida, which from God is going to bring up life, porque Él tiene que hacer su nombre conocido. because he has to make his name known. Así es de que no todo el mundo va, o todos los seres humanos van a llegar a la nueva ciudad. So not all the world or the human being will make it to the new city, No si no quieren. not if they don't want to. Tienen el llamamiento si ellos quieren aceptarlo. They have the calling if they want to accept it, Pero nosotros, but us, que a veces decimos, es que somos muy poquitos, that sometimes we say that we're just a few. es que se está predicando un evangelio donde jalan mucha gente Their gospel is being preached where they are pulling so many people, y nuestra doctrina no, nuestra doctrina nos limita. and our doctrine doesn't do that. Our doctrine limits us. Muchos no quieren aceptar nuestra doctrina, Many don't want to accept our doctrine que está basada en la palabra de Dios. that is based on God's word, Pero no estamos solos, but we're not alone. no somos nada más nosotros. Not only us,
Hay otros hermanos nuestros que también van a ser parte de este remanente. There are other brethren that are going to be part of this remnant. Pero el secreto es permanecer. But the secret is to remain. Si cada vez menos gente quiere la separación, If every time less people want separation, el grupo se va a ir haciendo más pequeño, the group will be smaller every time hasta convertirse en un remanente. until it becomes a remnant. Porque el Señor Dios de los ejércitos Because God, the Lord of hosts, ha venido a limpiar. has come to clean, Y aquellos que no han querido la verdad and those that have not want the truth, han tenido que ser removidos. they have to be removed. Pero aquellos que gracias a Dios, But those that thank to God, que en su grande misericordia that in His great mercy nos ha hecho a nosotros vasos de misericordia, has made us vessels of mercy, aquí estamos. here we are. Queremos permanecer. We want to remain. Queremos llegar al final. We want to make it to the end. Queremos conocer a este Dios de los We ejércitos, want to get to know this God, the Lord of hosts, pero no juzgándonos, no en nuestra contra, not judging us ourselves or against us, sino viniendo con Él but coming with Him en ese ejército que va a regresar, and that army that is going to come como back parte del ejército de Dios. as part of God's army. De esa manera queremos conocer al Señor. In that way, we want to get to know God. Bendito su santo nombre. Blessed be His holy name. Si el Señor de los ejércitos, 29, 29. no nos hubiera dejado simiente, Except the Lord, we had been as had left us a seed. bendito su nombre. Blessed be His name. Hay algo en nosotros, hermano, There is something in us, brethren, que nos tiene unidos a Él. that has us joined with Him. Hay algo en nosotros que no nos va a dejar ir. There is something in us that He won't let us go. Así es de que no peleemos en contra del llamamiento. So let us not fight against the calling. Dios no nos va a dejar ir. God will not let us go. Bendito su santo nombre. Aleluya. His holy name. Aleluya. No nos va a dejar ir. He will not let us go Porque Él dejó simiente en nosotros. because He left the seed in us. Bendito su santo nombre. Blessed be His name. Semillas de su palabra. The seeds of His word, Semillas de su naturaleza. seeds of His nature. Versículo 30. Verse 30. Pues ¿qué diremos? What shall we say then? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia. That the Gentiles which follow not after righteousness have attained to righteousness, Es a saber la justicia que es por la fe. even the righteousness which is of faith. Mas Israel que seguía la ley de justicia But Israel which followed after the law of righteousness no ha llegado a la ley de justicia. had not attained to the law of righteousness. ¿Por qué? Why? Porque la seguían no por fe, Because they didn't follow it by faith, mas como por las obras de la ley, but it were by the works of the law. por la cual tropezaron For they stumbled en la piedra de tropiezo. at that stumbling stone. Dice que Israel iba tras. It says that Israel was behind. Esta expresión iba tras This expression that he was following, or he was in the back following, quiere decir seguían, it means that they were following, perseguían, they pursued lograr alcanzar algo. to achieve something. Entonces Israel estaba tratando de alcanzar algo So Israel was trying to reach something, y los gentiles and the Gentiles, no iban en busca de la justicia de Dios, they were not seeking God's righteousness. no sabían cómo buscarla, They didn't know how to find it, pero terminaron recibiendo la justicia de Dios but they end up receiving God's righteousness porque recibieron a Jesucristo como su Salvador. because they received Jesus as their Savior. Cuando el pueblo de los judíos estaban queriendo alcanzarla por la ley, When the Jews wanted to reach it by the law, no pudieron. they couldn't do it. Entonces los gentiles So then the Gentiles tienen la oportunidad have the opportunity de recibir a Cristo in receiving Christ, y lo hacen. and they do it. Y entonces lo hacen por fe. So then they do it by faith. Ellos no estaban buscando agradar a Dios por medio de la ley. They were not
trying to find pleasing God through the law, sino por medio de la fe. but through faith. Es como cuando nosotros queremos sentir la presencia de Dios It's like when we want to feel God's presence, y tenemos algunos pensamientos en nuestra mente and we have some thoughts in our mind, y que dijéramos algo como esto. and to say something like this, Pues para doblar mis rodillas, to bend my knees. primero tengo que doblar la rodilla derecha, First, I have to bend the right knee, después la izquierda, then the left knee, después pongo mi cabeza en el piso then I rest my head on the floor, o me puedo inclinar del lado derecho. or I can lean on my right side. Es decir, ciertas reglas para lograr tener un tiempo de oración. Is to say to follow certain rules just to have a time of prayer. Pues en lo que yo estoy haciendo eso, While am I doing this? llega alguien con necesidad igual que yo Someone comes with the same need as I, y no está buscando más que encontrar a Cristo and they are not seeking anything else but to find Jesus, y se tira en el altar and they just throw themselves on the altar, y empieza a orar and they start to pray, y toca al Señor, and that person touches the Lord, toca el corazón del Señor touches God's heart, y el Señor empieza a ministrarlo. and God starts to minister. Y en lo que yo estoy con mis métodos de que si es así, si no es así, And while I'm thinking of the methods of doing it this way or that way, no voy a lograrlo. I will not achieve it. Pero cuando venimos con fe, But when we come by faith, cuando lo único que queremos es que el Señor nos toque, when the only thing we want is for God to touch us, no sabemos ni cómo lo hacemos, we don't even know how we do it. pero el Espíritu Santo toma control de nosotros But the Holy Spirit takes control of us, y nos quebranta and He breaks us up, o nos sacude or shakes us, o nos hace saltar or makes us jump, o nos hace sentir gozo or He makes us feel joy. y venimos así tan simples y tan sencillos como podemos delante de Dios. And we come as simple as we can before the Lord, Y el Señor hace su trabajo en nosotros. and the Lord makes His work in us. Israel ha querido Israel has wanted encontrar a Dios a través de sus métodos, find God through their own methods, pero los gentiles but Gentiles han llegado al conocimiento de Dios have get to the knowledge of God por fe by faith, y estamos gozando de las riquezas de Dios, and we are enjoying of God's richness de las bendiciones de Dios. and of God's blessings. No nos queda más que mantenernos agradecidos We only have to be grateful por poder tener las bendiciones que Dios nos ha dado. for being able to have the blessings that God has given us. Levante su mano si usted ha recibido bendiciones de parte de Dios. Raise your hand if you have received blessings from God. Sí, amén. Yes, amen. Y algunos no las levantaron, no sé por qué, pero yo creo que sí han recibido bendiciones de Some Dios. of you didn't raise your hand, but I believe you have received blessings from God. Dios nos quiere bendecir God wants to bless us, y siempre nos ha bendecido. and He has always had. Entonces, versículo 32, Verse 32, ¿por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley. wherefore, because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law. ¿Cuál es? 32, ¿verdad? ¿Lo terminó? No. No. Ok. Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, For they stumbled at the stumbling stone, como está escrito: as it is written, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo Behold, I lay in Zion a stumbling stone, y piedra de caída, and a rock of offense, y aquel que creyere en ella and whosoever believeth on Him no será avergonzado. shall not be ashamed. Aleluya. Esta piedra es Cristo. This stone is Christ. ¿Cuál es tu relación con Cristo? Which is your relationship with Christ? Puedes tropezar sobre la piedra y ser quebrantado. You can stumble on that stone and be broken. Primera de Pedro 2:8. 1 Peter 2:8.
stumbling in a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. Aleluya. Puedes tropezar sobre la piedra y ser quebrantado. You can be stumble on the stone and be broken. Puedes dejar que la piedra caiga sobre ti y te pulverice. You can allow that stone to fall upon you and make it dust. Puedes pararte firme sobre la piedra You can stand firm on the stone y estar salvo y seguro. and to be saved and safe. ¿Cuál es nuestra relación con la piedra? What is our relationship with the stone? Usted conteste. You answer yourself. En Romanos capítulo 9 Romans chapter 9 enfatiza la soberanía de Dios. emphasizes God's sovereignty. Y vamos a empezar en la otra clase el capítulo 10, Next class we will start chapter 10, en donde este capítulo enfatiza la responsabilidad del hombre. where this chapter emphasizes on the man's responsibility Y la responsabilidad del pueblo judío de creer en el Mesías. and the responsibility of the people of the Jews in believing in the Messiah Y encontrar la justicia que solamente Dios puede proveer. and in finding the righteousness that only God can provide us. Pero volvamos a la pregunta. But let's go back to the question. ¿Cuál es tu relación con la piedra? What is your relationship with the stone? Hermano, póngase de pie, por favor. Brethren, stand on your feet, please. Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of Esta piedra es Cristo. This stone is Christ. Y vamos a orar. And let us pray. Hermano, y dígale al Señor en su lenguaje. And brethren, say to the Lord in your own language, ¿Cómo se siente usted con la piedra? how do you feel with that stone? ¿Qué quiere usted de la piedra que es Cristo? What do you want from that stone that is Christ? Oremos. Let us pray. Padre Dios, levantamos nuestras manos en esta tarde.